Hola, hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Hola, hola. Buenas. ¿Qué tal? Hola. Un gusto tenerlos acá. Estoy esperando que entren algunos más. En el aula tenemos 42 y acá somos 39, bueno, conmigo 40. Vamos a tratar de, hoy por única vez nos demoramos un cachito, pero vamos a tratar de ingresar siempre 5 minutos antes, así podemos empezar a horario, ¿sí? No sé, Uriel, después se ponen en contacto ustedes. Uriel pregunta si hay algún grupo de WhatsApp. En el campus, que ahí les estoy proyectando, bueno, les doy la bienvenida a los 42 que están, o a los, a ver, 42 también, que estamos en esta reunión. 41 ustedes más yo. Hola. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? No, no les Bien, ¿y pido tú? que tengan las cámaras encendidas, hagan como quieran. Yo ya me desacostumbré de esta modalidad porque ya estábamos trabajando 100% virtual. El que estuvo conmigo la comisión el cuatrimestre pasado, perdón, habrá visto que ya se dictó 100% presencial. Pero bueno, arrancamos en este cuatrimestre. No es un retroceso, porque uno puede trabajar igual de manera virtual. Los voy a ver los miércoles, así que eso me pone contenta, pero es más linda el aula de verdad, ¿no es cierto? Ahora, yo quería que esto sea por unas semanas, pero bueno, hay algunos que hablaron en privado conmigo y me pidieron que si no se puede mantener lo de los lunes, después veremos cómo hacemos. En todo caso, hacemos alguna votación. No tengo problema en conservar la virtualidad de los lunes. Surgió porque, bueno, por ahora, por unas semanas más no vamos a tener auxiliar en esta comisión, porque Melina, que es la auxiliar en esta y en la de la noche, bueno, está con una licencia, porque bueno, está con un embarazo de riesgo, y a lo mejor puede volver en un par de semanas, y si no vuelve, bueno, vendrá otra persona, pero eso va a llevar un tiempito. Y bueno, y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso con la virtualidad? Si ella vuelve, para no arriesgarla, bueno, a que se mueva de su domicilio, los lunes van a estar más destinados a trabajo con ella, para que pueda de alguna manera, si bien va a tener el alta, trabajar de manera más tranquila, desde donde esté. Así que lo conservaríamos virtual y si no se reincorpora, bueno, los que estemos o quien se agregue, lo vamos a mantener así, creo. Después, si quieren ir haciéndome el pedido por privado, pero tuve ya algunos cuantos que me piden que si se puede mantener, porque ya se organizaron de esa manera, de que el lunes les encaja con otra materia y hacen virtual todo, y trasladarse yo sé que cuesta, y ahora también cuesta económicamente trasladarse cuando hay que pagar algún boleto que no sea con descuento. A partir de esta semana viajar va a ser una cosa tremenda, el costo y todo. Así que a lo mejor hasta nos conviene a todos de que nos manejemos de manera virtual un día de los dos. El miércoles sí nos vamos a ver. Y al que es de afuera también a lo mejor les conviene que el lunes se enganche y se haga un fin de semana más largo, a no moverse me refiero, pero tratemos de estar siempre presentes en las clases, porque eso es lo que yo valoro mucho. La presencia en las clases para poder trabajar, porque lo que vamos a tratar de hacer acá es aportar algo distinto a lo que ya tienen en el libro que van a ir viendo, que va a aparecer capítulo por capítulo en el campus, porque
la idea es esa, ¿no? De complementar ese libro, de agregar cosas, porque si yo voy a repetir lo mismo que está en el libro, no sé si sirve mucho estar presente en la clase, porque ustedes saben a lo mejor manejarse solos, ¿no? Siempre tratemos de agregarle un plus y aunque en las clases se pueda hacer eso. Así que bueno, les pido que estén presentes y de esa manera vamos llevando adelante el cuatrimestre. Entonces, primer cosa que les pido, traten de no entrar tarde. Urielo, te dejo entrar porque es la primera clase, pero vamos a tratar de entrar 5 minutos antes. Y yo a partir de las 45 ya no dejo entrar más a nadie porque es un plomo esto de tener que andar interrumpiendo para dejar entrar. Le cuesta a la persona que está... A mí me molesta, no puedo concentrarme en lo que estoy haciendo y tengo que ir viendo quién es, viendo si está admitido, si lo dejo entrar, si no lo dejo entrar. Así que, si pueden entrar horarios, se los pido, por favor. Acá Matías me dice que se inscribió de forma prioritaria, que no le llegaron los mensajes del guaraní. La contraseña del campus, ahí te la pasaron bien, es esa, exactamente. Siempre, todos los cuatrimestres de la misma, punto, PIE, punto, y el número de la comisión. Y en el primer cuatrimestre 110, en el segundo es 510, si van a cursar conmigo. En las otras comisiones con el número que corresponde. Bueno, ahí tenemos en la pantalla la facha del campus, como es la portada. ¿Cuántos somos? 42 dice ahí, bien. No hay mucho ahora, pero váyanse bajando el capítulo. Tienen algunos avisos ahí que yo fui poniendo. Tómense las semanas para leerlos tranquilos, no es urgente, pero está todo ya fijado ahí. Bueno, horarios de clase que ya lo saben. Material de estudio, lo único que ustedes van a ver ahora es la unidad 1, lo demás no lo tengo visible para ustedes, y en la unidad 1 pueden bajar el capítulo que vamos a empezar a desarrollar. Tiene algunos cambios con respecto al cuatrimestre anterior, porque siempre se va mejorando, se van tomando las críticas y se las va tratando de mejorar, se agregan a lo mejor algún que otro, una situación más importante direccionada a la ingeniería que ustedes están haciendo, pero no tiene grandes cambios. Yo le voy a pedir que si alguno estuvo ya el cuatrimestre pasado y lo imprimió, por favor no gaste nuevamente en la impresión, porque van a ver que no son tantos los cambios. Yo en todo caso voy a ir marcando donde hay un cambio, pero no gasten de nuevo en imprimirlo. Ahí, adentro del capítulo 1, después voy a ir haciendo aparecer las otras cosas, pero por ahora está el capítulo 1 solamente visible. Vamos a ir teniendo, si bien también me gusta después agregar alguna consulta presencial, sobre todo antes del parcial, me gusta tener destinado un foro de consultas para cada unidad, que son 8, es una asignatura larga. Son 8 unidades. No quiere decir largo, no es sinónimo de difícil, son largas. Y entonces, tener un foro para cada una y que no se mezclen las dudas con una unidad y la otra me parece más ordenado. Si alguien se confunde, bueno, no pasa nada, pero traten de ser ordenados. Cuando tienen dudas de cada unidad, las van poniendo en la unidad correspondiente. Y por ahora eso, nada más, en cuanto al material. Les puse todo lo que tiene que ver, en uno de los avisos, les puse todo lo que tiene que ver con fechas. Me encanta y soy muy estricta en eso de fijar una fecha y no moverla, porque yo sé lo que ocasiona eso. Les pisa con algún otro parcial. A mí me gusta robarme ya la fecha, elegírmela y que ustedes puedan defenderse cuando les ponen otro parcial el mismo día o... Bueno, a veces pasa que hay 2 parciales el mismo día, pero no es lo aconsejable. Le dicen, no, tenemos parcial de probabilidad y estadística, cualquier cosa, yo hablo con el profe, pero esta fecha no me vengan después a querer cambiarla porque yo no muevo fecha de parciales, a no ser que ese día de pronto
el 3 de abril, en este año que va a estar repleto de paros, no sé, haya un paro de colectivo, bueno, sí. Que haya otro tipo de cuestión, bueno, lo movemos, pero si no, esa fecha es nuestra. Miércoles, las dos fechas son miércoles porque es el día que nos vemos presencial. Los parciales son obligatorios en el sentido de que el que quiere ir rindiendo la materia de a pedazos, a eso le llamo obligatorio. Si quiero no lo hago, pero es obligatorio para poder ir rindiendo la materia de a pedazos. Y lo que también va a ser obligatorio es un trabajo grupal de poquitas personas, de como máximo 3, que vamos a hacer al final, que si bien dice, abarca los capítulos 7 y 8, ahí me olvidé de decir que es globalizador, es un parcial globalizador, en el sentido que no abarca solo lo que quedó por evaluar, sino que además de evaluar al capítulo 7 y 8, evalúa todo lo anterior, porque es una materia, bueno, en general, casi todas las materias son así, vamos acumulando conocimientos y cuando llegamos al final necesitamos desde la unidad 1 en adelante. Lo dice igual, después del paréntesis aparece globalizador. Ah, sí, bueno, yo lo voy a borrar. Tienes razón. Gracias. No corrijo nada. Globalizadora, eso, bueno, viene bien que entonces explique qué quiere decir globalizador. Abarca todos los capítulos. Pero se hace en clases, se hace en grupos, se utiliza el material que tenemos a mano. En los parciales no, ¿no es cierto? Los parciales son como estamos acostumbrados. Los parciales son individuales, escritos. Pero el trabajo es un trabajo final que globaliza la materia, que se hace de a 2 o 3 personas, que después se lo llevan, lo siguen trabajando con el software en los 2 o 3 días que les vamos a dar, y que se defiende después. Pero no todo el mundo, acá no, para no escribir tanto, no lo puse, pero no todo el mundo puede acceder a este trabajo. Va a poder acceder a ese trabajo globalizador aquel que en los 2 parciales tuvo un buen rendimiento. Quiere decir, bueno, nota mayor a 6, 6 o más. Vemos, negociamos, pero 6 o más, seguro, ¿sí? Y bueno, podemos hacer el trabajo globalizador y si estuviera bien con la defensa que vamos a hacer el último día de clase, defensa me refiero a lo traen bien cerrado, lo preparan, una presentación, lo que ustedes quieran, traen una situación, bueno, veremos de qué forma se me ocurre armarlo, pero vengo con mi grupo y con un horario que vamos a establecer, lo defiendo en el frente, habla un poco cada uno, hacen una presentación, ¿sí? Con todo eso, parcial 1 aprobado, parcial 2 aprobado, que me permiten pasar al TP globalizador, con defensa incluida, tengo rendida la materia. No tengo más nada que hacer, no tengo que venir a ninguna mesa, no tengo que hacer más nada, ¿sí? Bien. Es muy posible en esta materia lograr eso, no es nada imposible. Pero bueno, a alguno le puede pasar que no lo logra, y ya veremos cómo lo vamos después complementando en las mesas de examen. Lo que sigue después, con carácter no obligatorio, perdón, acá, son 2 trabajos prácticos que, como dice allí, son no obligatorios, pero sirven de autoevaluación. A mí me gusta tomarlo, por ejemplo, el TP1 no dice la fecha ahí porque no la tengo decidida. Cuando estemos bien listos con el capítulo 3 y 4, completito, hacemos un TP como para que ustedes mismos vean si están más o menos llevando la materia al día, porque ya vamos a tener 4 capítulos acumulados, más o menos si están bien parados o si no. Entonces a mí me gusta hacer eso porque, bueno, por ejemplo, un par de semanas antes del parcial 2, falta un capítulo más todavía. Entonces, si ya estoy mal parado ahí, me doy cuenta que me tengo que acelerar, ponerme las pilas, porque falta un par de semanas, se viene el parcial y todavía falta un capítulo entero, ¿sí? Es previo al segundo parcial, perdón. Previo al primer parcial no puedo tomar nada, pero previo al segundo tomo ese TP. Y previo al trabajo globalizador, otro TP también. Ahí
a medio camino para autoevaluarse, pero no le pongo nota ni lo considero en el promedio después general, es de autoevaluación. El que quiere lo hace, y el que no lo hace no va a estar en menores condiciones. Van a ser simplemente de autoevaluación, ¿sí? Bueno, no tengo más nada acá para mostrarles en la página. Profe, ahí Sí. ¿me puede repetir las condiciones para aprobar la materia? Que no llegué a escuchar bien. Parcial 1, en esta fecha que no se mueve, es inamovible, 6 o más. Nota 6 o más. Parcial 2, fecha inamovible, lo mismo. Con esos dos parciales aprobados, ojalá sean los 40 o los 50 que están en guaraní inscriptos, los que estén en esas condiciones. Todos esos que logran esa instancia pasan al TP globalizador. Los que no, van a una instancia de alguno de los llamados de la mesa, que puede ser en julio cualquiera de las que ustedes quieran, o en diciembre cualquiera de las que ustedes quieran, y vienen y completan lo que no pudieron hacer bien en el parcial 1 o en el parcial 2. ¿Sí? ¿Se entiende? Y en esa mesa de examen, además, le agregamos el TP globalizador. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es la ventaja de hacerlo, de tratar de hacerlo durante el cursado? De que lo hago en grupo, lo hago con mi compañero o con 2 personas más, y lo cierro durante el cursado. No vengo a una mesa de examen, ¿se entiende? Pero pueden acceder al TP globalizador los que aprobaron los 2 parciales. No hay una instancia de un recuperatorio para poder acceder a ese TP globalizador, porque no tiene ningún sentido los recuperatorios. No se puede recuperar 3 o 4 días de que a uno le fue mal un parcial, no se puede recuperar, me va igual, me va de la misma forma. Entonces, yo tomo directamente el recuperatorio en la mesa de examen. Me fue mal en el parcial 2 y tenía un 8 en el 1, y puede pasar, a cualquiera le puede pasar. Bueno, vengo a una mesa de examen y ahí recupero el parcial 2. No está todo tirado por la borda. Vengo a la mesa de examen que ya pasó un tiempo y que pude asimilar bien lo que no pude hacer el 15 de mayo en el parcial 2, y lo hago en una mesa de examen, en junio, con más tiempo. ¿Sí? Esa es la manera que yo trabajo en esta comisión y que en las otras también. No tengo más nada por ahora porque esta página, este campus está bastante vacío, pero se va a ir rellenando y... creo que lo que les puse también, a ver, si ustedes lo llegaron a ver, es... El cronograma se los puse, acá está. Cronograma de trabajo, ¿qué es esto? De cursado. Yo respeto a rajatabla esto. Yo hoy, ahora en un ratito, cuando pare de comentarles todas estas cosas generales, comenzamos a desarrollar el capítulo 1, ¿sí? El miércoles lo terminamos porque es un capítulo muy cortito. Está escrito clase por clase lo que vamos a hacer. Me puede pasar, porque ante variables incontrolables, como justamente las que vamos a manejar en esta materia, me puede pasar que esto se me tenga que mover un poco. Bueno, se lo voy a avisar con tiempo, pero esto a mí me gusta porque a mí me pasa que yo, alumno, el miércoles no pude ir a clase, bueno, por lo menos sé, no sé con exactitud qué temas se dieron, pero al menos sé dónde estamos parados, ¿sí? Y ustedes se van dando una idea de qué se desarrolla cada clase. Y acá, bueno, vuelven a repetirse las fechas de los parciales, qué abarca cada parcial, cuándo hacemos cada cosa, cuándo hacemos el TP globalizador, la defensa, semana por semana, ¿sí? La modalidad, como ven acá, es distinta a la del cuatrimestre pasado, como les dije, pero aunque sea los miércoles nos vamos a ver. No me acuerdo en qué aula. Bien. Bueno, pregunten, ¿eh? Ante cualquier duda, pregunten. Si no, yo arranco con lo que tenemos previsto hacer. No, ¿qué estoy haciendo? Detener la presentación. Ahí está.
Si pudieron bajarlo al capítulo, genial. Yo no estoy pudiendo verlo acá. Una ventana, tal vez me deje ver acá. Ahí está. Estoy más acostumbrada al Zoom y bueno, y ahora estamos usando Meet. Yo los lunes, bueno, no me queda otra que proyectarles lo que quiero hablar con ustedes. No voy a proyectar el capítulo exactamente porque vamos a tratar de agregar, como les decía, un poco a complementar el libro, si no, no tiene sentido unirse a las clases, pero lo que van a ver, se van a dar cuenta que tiene el mismo aspecto, que son pedacitos del capítulo que ustedes van a imprimir. Me voy a basar en eso, es un extracto. Si les sirve que después, es un resumen del libro, si a ustedes les sirve que yo después de esta presentación de los lunes se la suba también, es un resumen, no es un adicional. Ya es demasiado largo el capítulo y todo lo que les voy a subir, que no quiero que esto parezca que es un complemento, es un resumen. Pero bueno, después me dicen, si quieren se los puedo agregar. A simple vista ya van a ver que este primer capítulo parece largo, pero es un capítulo muy, muy cualitativo, yo diría. Es una palabra que va a empezar a aparecer en un ratito acá en el desarrollo de este capítulo. Cualitativo, ¿qué quiere decir cualitativo? Que sobre todo tiene que ver con cualidades, ¿no? No vamos a aprender ninguna técnica, ni a hacer ningún cálculo, ni a resolver problemas numéricamente, sino que vamos a aprender características generales de cómo vamos a abordar el tratamiento de estos problemas en ingeniería de una manera cualitativa. Después ya a partir del capítulo 2 vamos a empezar a afinar el lápiz y a empezar a hacer cálculos y a utilizar algún software, etc. Entonces, al ser cualitativo, hay muchos ejemplos, muchas situaciones similares que vienen bien para la lectura. A lo mejor en una semana que a mí me va a llevar desarrollarlo, lo ideal sería que ustedes lo terminen de leer. No son muchas páginas, pero lo ideal sería que, además de lo que yo les cuento acá, terminen de leer el capítulo. Si no se puede, bueno, leo un ejemplo, leo el segundo y el tercero y el cuarto lo dejo para más adelante, cuando esté repasando para el parcial. ¿Sí? Está demasiado cargado de ejemplos desarrollados, pero es para que tengan mucho material y cuando no se entendió en el primer ejemplo un concepto, bueno, con 2 ejemplos, con 3, con 4, más lo que charlamos en clases, se tiene que terminar de entender, ¿sí? No tiene gran cantidad de contenido, tiene mucho desarrollo de situaciones que ejemplifican lo que queremos aprender, ¿sí? ¿Y qué queremos aprender en este capítulo? La materia se llama probabilidad y estadística. Bueno, la probabilidad va a pasar un buen rato hasta que aprendamos lo que es. Recién, no sé, yo creo que en el capítulo 4. Vamos a estar hablando más en términos estadísticos en los primeros 3 capítulos. A lo mejor alguien ya sabe lo que significa la palabra estadística, pero está muy relacionado siempre con la variabilidad de los procesos. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes como ingenieros se van a enfrentar todo el tiempo a situaciones que tienen que resolver, en donde hay un montón de variables, como yo decía hace un rato, que yo no puedo controlar. Mañana se manifiesta un paro de los operarios, viene un paro de colectivo que me afecta el número de trabajadores que van a estar, si estoy dirigiendo, no sé, alguna obra civil, si estoy en un proceso de producción, se me rompió una máquina y eso es una variable incontrolable. Todo, yo diría que el 99% de los problemas el día de mañana como ingenieros son problemas de este tipo, se los llaman problemas de naturaleza estadística. Porque la incertidumbre y la variabilidad los gobiernan todo el tiempo, tenemos que resolver problemas, seguir para adelante, tomar decisiones,
sin tener un panorama claro, ¿no? Una nube, como dice acá, una nube de variabilidad nos va a estar siguiendo todo el tiempo, y por supuesto las decisiones que quiero tomar, yo las quiero tomar corriendo los menores riesgos posibles. Si quiero lanzar un nuevo producto al mercado y hay todo un proceso de producción en el medio que tengo que llevar pasito a pasito adelante, cada decisión que tome tendré que hacerlo de manera tal que cuando todo esto esté terminado, el riesgo, ya vamos a ver qué tipos de riesgos diferentes puede haber, el riesgo sea mínimo. Entonces hay que aprender a controlar estas fuentes de variabilidad que nos van a estar acechando todo el tiempo. Y la estadística es una ciencia que nos enseña la manera de organizarnos, de abordar estas situaciones, de ser prolijos en la toma de los datos que vamos a tener que tomar, de seguir un conjunto de etapas ordenadamente, que no pasa nada si alguna me la salteo, pero que si la sigo de manera ordenada, puedo llegar a cumplir con ese objetivo que tengo, de lanzar el producto al mercado, de terminar en la última etapa de la construcción del puente, de cualquiera de todos los procesos que lleven a cabo como ingenieros, con el menor riesgo que se pueda llegar a tener al final. Nosotros podemos seguir el orden que querramos, pero vamos a aprender acá a seguir un orden que nos da un ciclo que vamos a recorrer, ¿sí? Y eso es lo que les voy a comentar hoy en la clase, pasito por pasito. Los dejo pensando esto, si bien ahí hay un montón de respuestas, pero los dejo pensando algunas más, si alguno lo quiere aportar y lo quiere compartir, hablando o por el chat. Me gustaría que sea mejor hablando, pero si alguno tiene alguna otro ítem para agregar en esta lista, yo ya nombré algunos, ¿no? Pero es una pregunta muy general. ¿Por qué se presenta variabilidad en los procesos? Bueno, no sabemos ni siquiera qué queremos decir con proceso, porque es una palabra que engloba mucho, y yo, como desde que dictamos esta materia en el básico, no tenemos más una especialidad definida. Yo antes le hablaba solo de los agrimensores, porque estaban todos los agrimensores juntos. Ahora están todos mezclados, entonces no quiero que nadie se sienta que lo dejo de lado y siempre mostrar ejemplos del mismo tipo. Y por eso en el capítulo van a ver que tienen 8 problemas distintos, cada uno abarca una de las ingenierías y seguro que con algunos se sienten identificados. Entonces, con proceso estamos abarcando cualquiera, el que se imaginen. Entonces, contestar de manera general cuál es la variabilidad en mi proceso, me tendría que meter en cada proceso, pero así a grandes rasgos. Yo puse algunos ahí. Son mantener constante el número de operarios no el número de operarios, disculpen, la forma en que trabajan los operarios es una variable, ¿cierto? Eso marca variabilidad en el proceso, porque no todos los días los operarios trabajan igual. No sé, fulano hoy se levantó con un poco de fiebre y no sé, tiene que trabajar a lo mejor a media máquina o tiene que irse y eso no estaba previsto. La calidad de la materia prima en esta partida a lo mejor no fue la misma que la de la semana pasada. Puse también que las máquinas no siempre operan a la misma velocidad, las condiciones medioambientales cambian, etcétera, 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 ¿sí? Todos podemos imaginarnos, si alguien quiere compartir alguna más, podemos imaginarnos que esto puede ocurrir. Yo me puedo forzar muchísimo para que cada una de estas variables, ustedes saben que variable o constante son más o menos como opuestos, ¿no? Para que estas variables se mantengan más constantes, y me puedo esforzar, sí, y puedo lograr que eso ocurra, pero van a terminar variando siempre de alguna manera u otra. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ahora vemos qué vamos a hacer, pero no podemos negar que las fuentes de variabilidad nos van a afectar. Hay mucho para leer en el capítulo este, y ¿por qué el apunte que está en el campo no es el mismo que tiene la profe? No,
Sí, es Guillermo. Yo, a lo mejor no me llegaste a escuchar, yo estoy mostrando un resumen nada más. En el apunte, Esa parte no te entendí sí, esa en parte, algún lado perdón. vas a terminar encontrando cuando te sientes y lo leas entero, en algún lado vas a encontrar lo que yo estoy diciendo. No quiero decir que yo rescaté, sí, rescaté lo más importante, obvio, pero no quiere decir que no se los podría desarrollar todo. Yo trato de agregar un poco de cosas a lo que ya está en el apunte, pero esto lo saqué del apunte, así que en algún lugar lo van a encontrar. Siempre les voy a pedir que completen la lectura de lo que yo estoy diciendo, porque Sí, algo sí. más van a poder aportar si lo leen completo. 1 o 2 páginas no es mucho. Para la Listo, clase que gracias. viene, ¿está bien? Para la clase que Gracias. viene se puede terminar de completar de leer esa página y además venir con dudas. Cuando yo les dejo para leer, seguro que alguna duda puede surgir. Hay 8 problemas, 8, como les decía hace un rato, cuando lo escribimos entre todas las diferentes terminalidades donde cada uno aportó algo de la ingeniería civil o de agrimensura o de eléctrica, y tratamos entonces de que haya 8 problemas para que veamos la variabilidad de diferentes situaciones en las que uno puede proceder más o menos igual. Pusimos, bueno, como les decía, 8. ¿Sí? Yo elegí el 2 ahora para que nos concentremos en este, pero hay 8 problemas que, si bien comparten esto, de que son problemas de naturaleza estadística, todos son de naturaleza estadística, bueno, cada uno tiene un cachito diferente al otro. Por lo tanto, no dejen de leerlos a todos. Pero bueno, el fin de semana, después cuando están aburridos y no saben qué hacer, los leen a todos. Yo estoy seguro que van enseguida a correr a buscar el capítulo de estadística y se van a poner a leer los 8 problemas antes de hacer cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Estoy escribiendo acá, naturaleza. Claro, como tienen todos los micrófonos apagados, no escucho las risas que pueden llegar a ver atrás, ¿no? Los 8 problemas son de naturaleza estadística. Yo voy a elegir el 2, sí, el 2. Dije bien, el 2. ¿Sí? Lo voy a leer mientras ustedes también lo leen despacito. En una empresa distribuidora de placas de madera, dice, de gran tamaño, de uso para la industria de la construcción, se preparan lotes de 80 unidades para sus clientes. La empresa tiene un sistema láser que detecta defectos de cada placa y lleva un registro del número de defectos de todas las placas de cada lote. ¿Sí? No me imagino de qué tamaño, estoy hablando, dejé de leer, estoy aclarando algo. No me imagino de qué tamaño puede ser la producción de estas placas, pero parece ser que, bueno, podemos ir mirándola de a grupitos de a lotes de 80. Uno de los clientes dice, es estricto, estoy acá, en relación al número total de defectos presentes en la superficie de las placas. Número total. Bueno, no sé qué tipo de defectos. Acá pone entre paréntesis algunos, pueden ser poros, rayaduras. Habrá también que a lo mejor prefijar, siempre cuando uno lee un enunciado resumido, a lo mejor tiene que pedir más información, pero por lo pronto le llamamos defecto a tener un poro, tener una rayadura. Ese cliente exige, le molesta que el número total de defectos parece sea muy grande, pero bueno, además me da una exigencia un poco más exacta que tiene que ver con que quiere que el promedio de defectos por placa en cada lote, ¿qué lote? No sé, cada lote que quiera llegar a comprar, porque si es un cliente estará pensando que me va a comprar un lote, el número promedio de defectos por placa en cada lote sea menor a 1.2 unidades. ¿Sí? Medio extraño esto suena porque 1.2 unidades, es como que las unidades son 1 o 2 o 3 o 4, ahí dice 1,2. Bueno, pero porque está hablando de algo que nos vamos a tener que empezar a acostumbrar a hablar, que es de una medida de resumen. Esto se llama medida de resumen. Una de las tantas medidas de resumen.
Vamos a ver varias más, pero el promedio es algo que todo el mundo está acostumbrado a mencionar. Medida de resumen. ¿Por qué? Fácil darse cuenta, porque me resume la información, en este caso de un lote. Fulanito, el cliente este no me dice, yo quiero que el lote tenga una placa con 0 defectos, la otra con 2, la otra con 1, no me va indicando eso, porque las placas surgen aleatoriamente con ningún defecto, con 1, con 2. Él lo que exige es que en promedio, si pudiéramos, todos saben calcular un promedio, ¿no es cierto? Si tuviéramos, y lo tenemos, porque la empresa le puede volcar esa información, si fue anotando el número de defectos de cada placa, puede sumar la cantidad de defectos. La placa 1 no tiene ninguno, la placa 2 tiene 2 defectos, la placa 3 tiene un defecto, la otra tiene 4 defectos, la otra no tiene ninguno. Voy así recorriendo, sumo, para calcular un promedio, ¿qué hago después de sumar? Ahí se cortó. ¿Cómo? Lo divido por el total. Muy bien, Uriel, lo divido por 80. Si eso le da 2, no lo quiere. Puso esa exigencia. Si le da 1, ya lo acepta. ¿Por qué puso 1.2? No tengo la menor idea. Lo que sí estoy seguro es que un promedio me puede dar un número, ¿no es cierto? Que no sea un número entero. O sea que estamos hablando de un promedio de números enteros que puede no ser entero, y él puso esa restricción. Si le da menos que 1.2, hasta ahí se la banca, lo va a considerar para comprarlo. ¿Sí? Bueno, eso desde el lado del cliente. Sigo leyendo. Frénenme si me quieren preguntar algo. Al momento de recibir el pedido por parte del cliente, dice que la distribuidora cuenta con un lote que ya tiene preparado, y ya que este cliente puso esa exigencia, bueno, lo que quiere saber la distribuidora es si se lo puede mandar o no. Tendrá que analizarle el número promedio de defectos. Si ya tiene cargado cuáles son los defectos, bárbaro. Lo calcula a mano, con un software, hasta con el mismísimo Excel, no hace falta tanto, y saca enseguida ese número promedio y decide si se lo puede enviar o no. Un problema básico, sencillo, que no tiene nada prácticamente para resolver, pero lo tomé como ejemplo para poder ir entendiendo las definiciones. Uno puede llegar a entender las cosas cuando la situación es fácil, sobre todo que es la primera. Para ponerlo difícil ya tenemos tiempo. El ciclo que vamos a empezar a recorrer, que les dije, en este problema 2 y en cualquier otro problema de naturaleza estadística que vamos a trabajar, y es un ciclo que vamos a aprender en este capítulo, pero que lo vamos a tratar de tener presente durante toda la materia, porque es de la manera en la que uno encara ordenadamente desde el planteo hasta la conclusión que va a sacar, y consigue el objetivo que tiene pensado de manera a lo mejor ordenada. Es un ciclo que ya tiene unos cuantos años, que las siglas me hacen acordar que tengo que ir haciendo, ¿no? La P tiene que ver con planteo, la primera P es del PPDAC, la segunda P, bueno, lo van a ir viendo en cada uno de los títulos, la segunda P tiene que ver con planificación, ¿sí? ¿Se van dando cuenta de lo que les voy marcando? La P de planteo, la segunda P de planificación, la D de recolección de datos, D de datos, y me va haciendo acordar qué tengo que hacer en cada paso, y en este orden. La A de análisis de esos datos que tomé. Profe, ¿Sí? me parece que querés mostrar algo que no estás mostrando. Nosotros seguimos viendo el coso. Mira vos, ¿qué pasó? Se trabó el... Sí, tenés razón, se quedó ahí congelado. Sí. Sí. ¿No? En estos casos lo más fácil es detenerla y volverla a poner, porque él hace lo que quiere.
Claro, se había quedado trabado en la otra. Bien. Entonces, les decía, vamos a recorrer este ciclo, PPDAC, donde cada una de estas siglas significa algo, ¿no? Y ayudan, porque si más o menos recordamos que la P tiene que ver con planteo, sé que lo primero que voy a tener que hacer es un planteo. La segunda, una planificación. La D, una recolección de datos. La A, el análisis de esos datos. Y la C, la toma de conclusiones. Bueno, me lo puedo olvidar, no pasa nada, pero sé que tengo que tratar de que estas etapas se vayan cumpliendo. Sí, vamos a ir viendo cada una por separado. A ver si voy moviendo. ¿Ustedes ven que muevo? ¿Ahora? Sí, sí. Sí, ahí sí. ¿Trabó? Sí, parece que se había trabado. Bien. Vamos despacito, es muy fácil. Vamos a la P, ¿sí? De planificación. De planteo, perdón. Ni yo me las acuerdo. Planteo. A mí me gusta más llamarle formulación, pero no importa. Planteo también está bien. Siempre. Además es una palabra que cuando éramos chiquitos íbamos a la escuela nos decían, siempre que uno resuelve un problema tiene que hacer un buen planteo, tiene que hacer el planteo del problema. Bueno, seguimos con lo mismo. Ahora estamos en un problema ingenieril de naturaleza estadística y tengo que hacer un planteo. Un planteo un poquitito más complejo, ¿no? Remarqué eso en un rectángulo porque si sé responder esas dos preguntas, puedo decir que sé hacer el planteo. Me tengo que concentrar en cuáles van a ser los elementos bajo estudio. Y voy a estudiar las placas. Si estoy pensando, siempre me voy a referir al problema 2. Estoy pensando en las placas. Los elementos bajo estudio son las placas del lote. Dice ahí asociados al objetivo. Bueno, no está muy claro cuál es el objetivo. Podríamos escribir primero, entonces, primero de todo, cuál es el objetivo. Creo que el objetivo, si bien no lo dice en el enunciado, será poder, no sé, ¿qué opinan ustedes? Poder venderles el lote, ¿no? Al cliente este. Poder vender este lote. Si alguien lo quiere escribir en otros términos, puede ser también el objetivo demostrar que este lote... Satisfacer al cliente. Exacto, satisfacer al cliente. ¿Y cómo lo satisfago? Si este lote tiene un número promedio 1.2 o menos defectos en promedio. ¿Sí? Lo escriben con las palabras que quieran. Pero ese es el objetivo. Bueno, entonces si está claro el objetivo, los elementos bajo estudio son las placas del lote. ¿Sí? Tengo esta primera pregunta contestada fácilmente. ¿Qué característica me interesa estudiar? Sí, a las placas yo les puedo estudiar, no sé, el ancho, el largo, el material. No, en este caso nosotros lo que queremos ver, contarle el número de defectos, ¿sí? Yo puedo mirar muchas características sobre los elementos que voy a estudiar. En este caso, lo que voy a mirar son número de defectos, ¿sí? Bueno, si esas dos preguntas están hechas, están entendidas y se saben contestar en el problema, más o menos el planteo está bien hecho. Ahora, ¿qué es toda esta lista de cosas que yo puse acá? Bueno, son 5 definiciones, 5 palabras con las que vamos a contestar esas dos preguntas. Tenemos que, lamentablemente, aprendernos algunas palabras que son la jerga. Vieron que cada materia que uno estudia, uno empieza a hablar con algunas palabras y después las repite 1000 veces. Bueno, estas son las palabras que nos van a acompañar. Las que están en rojo. Me van a escuchar decir que la población estadística, disculpen, primero, la física, en este problema, es tal. ¿Y quién es esa población física? Bueno, los elementos bajo estudio. El conjunto de los elementos bajo estudio, si quieren. Lo que me pongo a estudiar, las 80 placas del lote. Fácil encontrar la población física. Eso es.
Si me quedó bien claro cuál va a ser mi objetivo, enseguida encuentro cuál es la población física. Las unidades elementales, se les suele llamar, se usa también eso. Cada placa, para decirlo de una manera sencilla, lo que está dentro de la población física que voy a estudiar se le llama unidad elemental. Si no le quiero llamar así, no pasa nada, pero si quiero aprender el lenguaje común, en todo el libro que ustedes van a leer y en todo el momento me van a escuchar hablar de las unidades elementales. Entonces tengo que saber que son cada una de las unidades en las que yo me voy a concentrar. En este caso, ¿a quién le voy a medir los defectos? A cada placa. Una unidad elemental para mí es una placa. En otro problema, la unidad elemental, ya vamos a ver, será hasta ni siquiera algo físico. Si bien se llama población física, puede ser la unidad elemental un día de la semana, porque sobre ese día voy a concentrarme y a contar algo, o a mirar una determinada característica. Acá estoy parada en una placa, cada una, la primera, la segunda del lote, la tercera, entonces estoy parada en cada unidad elemental que forma mi población física, y a ellos les voy a medir una variable. Le voy a medir la cantidad de defectos. ¿Por qué se llama variable? Y porque placa a placa, creo que está claro, si bien los produce en la misma máquina, si bien yo traté de controlar un montón de cosas, los operarios o la máquina o quien sea se manejan de la misma forma, cada placa sale distinta. ¿Por qué esta salió con un poro y la otra no? Y bueno, no sé. Es una variable. Cantidad de defectos es una variable. Le llamamos variable a esa característica que de unidad elemental a unidad elemental yo la voy viendo que cambia. Esta placa tiene 0 defectos, la segunda la va midiendo el láser, tiene 2, la tercera tiene 1, ¿ven que es una variable? Apareció una cuarta placa con 0. Una variable. Numérica en este caso, porque cuento número de defectos. Acá dice que puede ser categórica también. Claro, porque a las placas a lo mejor, cuando resuelva otro problema, a la placa a lo mejor no le cuento defectos, sino que le miro, no sé, ¿qué puedo mirarle? Algo que sea una cualidad. Tipo de, bueno, si son todas iguales, tipo de... ¿Cómo? Dureza. Eso, me encantó. Bien, una cualidad. No siempre mido un número. Bien. Esa es la variable, ¿sí? Población, otra vez aparece la palabra población, pero esta es estadística. Estos números que están acá son los de la población estadística, el conjunto de todos los valorcitos que fue asumiendo la variable. La población física, a veces a mí me gusta decir, si yo pusiera en una, que justamente el láser, por ejemplo, lo va a ir registrando en una planilla que va a ir volcando los datos. Si yo pusiera en una columna, placa 1, placa 2, hasta la placa 80, y en la otra, los números de defectos que fue teniendo cada una, es como que en la primera columna tengo la población física, las placas, y en la segunda columna apareció la población estadística. ¿Sí? Eso es, nada más. Profe, pero ¿puede ser que un valor que no haya aparecido igualmente pertenezca a la población Sí. estadística? Muy bien, claro. muy buena pregunta. Como este es un problema tan sencillo, con una cantidad no demasiado grande de unidades elementales que voy a analizar, lo voy a mirar como mi población entera, porque me dijeron analiza estas 80 placas y quédate con eso. Voy a tener todos los valores que salieron de las 80 placas y voy a poder decir que la población estadística, si querés, es esa, es el conjunto de todos los valores observados, pero estoy de acuerdo con vos que algún valor entero no va a salir. Yo puedo decir que la población estadística son los naturales, no sé, y el 0. No está mal. Pero también se dice que la población estadística es el conjunto de los valores que asumió la variable. Y la variable asumió esos nada más. Puede asumir otros que en esta población no apareció. Pero como no hay más nada, que la población se termina ahí, ya vamos a ir viendo otros problemas que cuando mi población va más allá de lo que yo estoy analizando,
bueno, esos otros valores los puedo llegar a tener, van a aparecer en algún momento. Acá, mi población estadística es el conjunto de los 80 números que aparecieron en el láser, que registró el láser, ¿sí? Y por último, última palabra, parámetro. ¿A qué le voy a llamar parámetro? En el problema 2, al número promedio. La medida de resumen esa que yo dije, cualquier medida, acá me gustaría que diga medida de resumen, o medida resumen también le llaman, a esa cantidad que en mi objetivo está presente, porque fíjense que yo en el objetivo puse demostrar que este lote tiene un número promedio menor a 1.2. Ahí el parámetro aparece en el objetivo. Bueno, ese parámetro promedio es en este problema mi parámetro. Ahora, ¿cómo se define en general? Hay otros parámetros. Puede ser, vamos a aprender muchos, la mediana, la moda, desvío estándar, proporción de placas que les pasa tal cosa. Bueno, en este problemita sencillo nuestro, así como está enunciado, el parámetro es el promedio. Pero es cualquier medida de resumen de la población. El promedio está resumiendo algo de la población, ¿no es cierto? Está resumiendo la información que me dan todos estos números que el láser registró. Porque resume, porque sumé todo y dividí por 80. ¿Sí? Los parámetros son medidas de resumen de la población. Bien. Yo, en general, si bien hablé como 20 minutos al principio, hago un corte de 10 minutos, a veces un poquito más, para que vayan a hacerse un mate, y lo hago más o menos a esta hora. Así que les dejo proyectado esto, y nada más resumen lo que acabamos de decir, y le pone nombre a ese parámetro de interés al promedio, le pone la letra mu de nombre, y la vamos a reservar siempre que hablemos de un parámetro en mi población. En la población de las 80 placas, el promedio se llama mu, y en cualquier otro problema le vamos a llamar mu. Y, bueno, lo que teníamos que lograr, después de este planteo, es traducir en términos estadísticos, yo diría, más resumido todavía, mejor, mu menor a 1.2, con símbolo y todo, ¿no? Traducir el objetivo de entrada, del principio. Porque el objetivo era poder enviar el lote, o saber si lo puedo enviar o no lo puedo enviar. Bueno, en términos estadísticos se dice, en promedio, ¿tiene mi lote menos de 1.2 defectos? Porque ese era el objetivo traducido en términos de las exigencias del cliente, ¿sí? Nada más que eso. El planteo es decir, resumiendo, mu es menor que 1.2, así de sencillo. A veces los planteos son mucho más largos. No digo que el planteo sea escribir esa desigualdad nada más. En realidad el planteo es, bueno, haber encontrado todos estos elementos. Población física, unidad elemental, variable, todo. Lo que está resumido acá. Este es el planteo, ¿sí? Bien, me parece un buen momento para, no sé, yo tengo 15:40, para decir que nos encontramos a las 50 de nuevo, ¿sí? Ok. Dale. Hacemos un matecito o algo. Bueno, profe.
Bueno, ¿seguimos? Estamos. Bien. Bueno, como dijimos, hay que hacer un buen planteo, detectar todos estos elementos que fuimos definiendo. Uno de ellos, las variables, ¿no? Prestar atención en las variables. Al ser este problema tan básico, hay una sola variable en la que tuvimos que prestar atención, que fue el número de defectos de cada placa, ¿no es cierto? ¿Por qué variable? Y porque de cada unidad elemental, dijimos a otra, varía. Si hay algo que tenemos claro que acá en esta materia, si no hay variables dando vuelta, no tenemos nada para hacer, porque justamente dijimos que esa va a ser la característica de los problemas de naturaleza estadística. Hay variables, cantidades o cualidades que varían, y ahora vamos aprendiendo a hablarlo en estos términos, de unidad elemental a unidad elemental. Dentro de mi población hay variabilidad, en este caso del número de defectos. Podría haber mirado varias variables, ya vamos a ir poniendo problemas cada vez más completos, puedo mirar varias variables a la vez. Ahora estoy enfocado en la variable número de defectos, que es una variable cuantitativa. Vamos a clasificarlas, como dice acá, en cuantitativas o cualitativas. El problema 2, hemos definido una variable cuantitativa, porque le están asignando a cada unidad elemental un número, como dice allí. ¿Por qué asignando? Bueno, porque la tablita esta que decíamos, placa 1, 0 defecto, lo miramos como una asignación. Es un número que le asignamos a cada unidad elemental. En particular, la nuestra es discreta, ¿sí? Pero podría ser continua también. ¿Por qué discreta? Bueno, porque le asocia un número en general entero. Nuestra población, de las 80 barras, las 80 unidades elementales, a cada una de ellas se le ha asignado un número entero, ¿sí? Finito en este caso, porque es número de defectos. Medio raro acá, pero esto puede ocurrir, va a ocurrir, que le asignemos un número infinito, numerable. Podría ocurrir. Ya lo vamos a ir viendo. Acá, en este caso, si bien en los enteros el infinito uno lo tiene en cuenta, pero acá uno habla de una cantidad finita que se le asigna a cada placa. Cada placa tiene 0 defectos, en particular natural o 0, no aparece ningún negativo. Discreta por esa razón, porque esa asignación fue de un número entero, no negativo. No estoy tan de acuerdo con esto del no negativo. Pero bueno, un número entero. O continuas, ya vamos después a cambiar de problema, cuando a esa unidad elemental se le asigna algún valor o un conjunto de valores que pueden ser cualquier valor de un intervalo real. A ver, ¿cómo se entiende esto? Porque si bien es una clasificación muy sencilla, se suele meter la pata. Olvidémonos por un ratito de los defectos, porque los defectos es una variable, número de defectos es una variable cuantitativa discreta. Pero si quiero pensar en una continua, acá dice, por ejemplo, si la característica que tuviera que medir es la longitud de la placa, esa es una variable que la vamos a clasificar como cuantitativa continua. Porque la longitud, si bien cuando lo registre con el aparato que lo decida medir, voy a registrar un número que a lo mejor voy a aproximar a 2 cifras decimales, es una cantidad que puede asumir cualquier valor dentro de un intervalo real. La longitud no es una medida discreta, solemos decir, ¿sí? Esa es la diferencia entre variable discreta
cuantitativa discreta o cuantitativa continua. Otros ejemplos de continua puede llegar a ser la temperatura a la que se sometió la placa, si tuviéramos que mirar otras características. El espesor, la resistencia al corte, estoy diciendo cualquier cosa que se me viene a la mente, ¿sí? Nosotros estábamos mirando números de defectos, 0, 1, 2, discreta, cuantitativa discreta, ¿sí? ¿Alguna duda con eso? Profe, yo tengo una duda. Si la variable puede adoptar valores racionales, ¿se considera continua igual? Sí, Ok. sí, también. Buena pregunta. A lo mejor sabés un poquitito más de cardinalidad y para vos sabés que los racionales, bueno, tienen la misma cardinalidad que el conjunto de los números enteros, pero Claro. la respuesta es, O sea, serían densos entonces. exacto, claro, vos, si tu variable que querés medir tiene sentido que asuma cualquiera de todos los números dentro de un intervalo real, si terminan siendo solo los racionales por alguna razón, yo te diría que la categorizo más como discreta que continua. Pero vos me preguntaste si también puede asumir, bueno, me hace pensar que puede asumir, bueno, no solo los racionales, sino todos los que están cualquiera racional o irracional que está en un intervalo. Pero no nos vamos a poner tan finos. Tampoco es tan grave si uno se confunde el tipo de variable. Ahora, tiene que tener en cuenta que la longitud de las placas no la va a tratar después como una variable en la que el tipo de gráficos y de medidas de resumen que va a calcular sean los que utilizamos para las discretas. La longitud, la temperatura, la resistencia al corte, puede asumir cualquiera de los valorcitos en un intervalo. No sé, esta máquina produce placas cuya longitud varía entre, porque hay una variabilidad en el proceso de producción, de, no sé, estoy diciendo cualquier cosa, de 56 de 0,56 a 0,57. Tiene un desfasaje ahí que puede llegar a generar, bueno, cualquier numerito de los del medio puede llegar a ocurrir. Yo no digo que vaya a ocurrir, pero puede llegar a ocurrir. Entonces, la variable de longitud la considero continua. Cuando mi variable no sea de estas del tipo que cuento cosas, mido cosas, ya sean discretas o continuas, cuando es una cualidad, la llamo cualitativa, como uno de los ejemplos que ustedes hoy me mencionaron. También podría ser, si no estoy contando cantidad de defectos, sino que solamente los estoy categorizando en tipo de defecto, defecto de poro, defecto de ralladura, voy registrando. A lo mejor pongo una P porque tuvo la primera placa un poro, la segunda pongo R, la tercera pongo Q. Son cualidades, las llamamos variables categóricas o cualitativas. Como aclara muy bien allá abajo, a veces uno trata de las cualidades de digamos, etiquetarlas o de codificarlas con algún número. Eso no quiere decir que pasen a ser cuantitativas. Es cualitativa la variable. La registre como la registre. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender esa clasificación. Un poco también de notación tenemos que aprender. Por ejemplo, para nuestro problema, vamos a simbolizar a la variable que estamos considerando así, con una X mayúscula. Vamos a poner X 2 puntos, número de placas de defectos de cada placa. Cuando pongamos minúscula, es porque ya estamos dando un valor posible, ya estoy hablando de una placa en particular. Eso quiere decir que yo elegí una placa y presentó 3 defectos. Lo escribo así matemáticamente, con una minúscula además. Y para las continuas lo mismo. Si la variable fuera longitud, como dijimos hace un rato, variable continua, aclaro la unidad de medida, le pongo un nombre mayúscula, por ejemplo Y, para no confundirla con la anterior, y cuando escribo esto que está acá abajo, igual 12 con una I minúscula, estoy diciendo que ya analicé una placa, le tomé la longitud, resultó tener 12 metros. Parece que estaba hablando de placas grandes, yo hace un rato hablé de centímetros y resulta que eran placas, ni me acuerdo de qué tipo. Bueno, ¿sí? Esto es
la forma en la que vamos a escribir nada más. También a las cualitativas le ponemos letras mayúsculas. Puede llamarse Z, por ejemplo, a la variable cualitativa tipo de defecto. Cuando escriba, esto parece raro, pero Z igual rayadura, no hay números ahí dando vuelta, quiere decir que elegí una placa, le registré que tiene un defecto de tipo rayadura y entonces lo escribo de esa manera. Es para resumir la forma en que vamos a hacer los planteos y todo el tratamiento que viene después. Eso en cuanto a todo lo que tiene que ver con variables. Estuvimos hablando de que en nuestra población de las 80 placas necesitamos medir el promedio y les dije que en general prácticamente todos los lugares donde lo vayan a buscar, todos los libros, el promedio es mu. Bueno, hay otros parámetros y lo que necesito registrar no es el promedio, sino el desvío estándar, que ya vamos a aprender, para el que no lo sabe, cómo se calcula. Ese desvío estándar se usa siempre con la letra sigma, la sigma de griega, ¿sí? El pi, la pi que está acá, se usa siempre para la proporción poblacional. El desvío estándar es más difícil de definir, ya vamos a dejarlo para más adelante, pero la proporción no es tan difícil de entender. Si yo quiero hablar de la proporción de barras con longitud menor a 12 metros, es porque estoy hablando de que me interesa estudiar cuántas del total, no sé, 25 placas de las 80 tienen una longitud menor a 12 metros. Bueno, es la proporción poblacional de la variable longitud. Por poner algunos ejemplos, entonces estoy citando estos 3 parámetros, hay otros que a medida que vayamos avanzando los vamos a ir conociendo, ¿sí? Ahora es a modo de ejemplo. Profe, esas letras, ¿se eligen, o sea, se busca elegir esas en específico para esos tipos de parámetros o es solo por ejemplos? Si se buscan elegir, no entendí muy bien la pregunta, pero es la nomenclatura universal, digamos, en estadística. Es como que, viste, cuando te juntás a charlar con gente de estadística, te hablan del mu y todo el mundo sabe de lo que está hablando. Ah, ok. No tenés ni que decir que estás hablando del promedio. Okay, y así. Los agrimensores, por ejemplo, saben hablar mucho del desvío, del sigma, y ellos le llaman precisión en lugar de desvío. Bueno, entre ellos, viste como que cada ciencia tiene su lenguaje. Ellos hablan del sigma, están hablando de la precisión del aparato de medición no sé, del teodolito que están usando, y ellos hablan del sigma. Bueno, sigma para nosotros es el mismo sigma de ellos, pero le llamamos desvío estándar. Y así son nombres universales que no se cambian. A nivel poblacional, como en el ejemplo 2, que estábamos con una población de 80 placas. ¿Por qué remarco tanto esto de la población? Porque cambia la notación. Cuando hablemos de algo más chiquito que la población, voy a cambiar la notación. Yo fui marcando acá, de la misma forma que hace el libro, qué unidades pueden ir haciendo a medida que aprendimos algunos conceptos. Bueno, la 1 y 2, que les voy a pedir que la hagan para el miércoles, ya se pueden ir haciendo, ¿sí? Vamos a pasar a la segunda letra. Es muy rápido todo el resto, no es que cada etapa va a llevar tanto. La segunda, ¿se acuerdan que el ciclo se llamaba, el ciclo que estamos recorriendo se llama PPDAC, el que voy a hacer cada vez que me enfrente a un problema? PPDAC. Lo quiero poner en mayúscula. Así. Bueno, estamos recorriendo la segunda P, que tiene que ver con planificación. Voy a planificar. Algo muy sencillo voy a planificar. Voy a planificar si para estudiar la población de las placas voy a hacer un estudio observacional o un estudio experimental. Repito, voy a planear en hacer 2 tipos de estudio, uno experimental o uno observacional. Los dos no, es como que uno o el otro, porque se contraponen. Voy a observar. Observacional, profe. ¿Cómo? Observacional. Observacional. En este vos estás diciendo, ¿Aramis te llamas? Aramis, en el de ¿Aramis? las placas.
Sí. Qué lindo nombre. ¿Qué procedencia tiene? Me No te parece que es viene. francés, profe. Ah, ni quiero pronunciar el apellido. Schniedrig. Algo así. Está bien, está bien. Sí. Ajá. Bueno, Aramis, me encanta el nombre. Em, claro, observacional. En las placas, si bien no dije lo que era uno u otro, te adelantaste muy bien, porque en las placas yo no voy a hacer ningún experimento. Lo único que quiero es contarle el número de defectos. Si encima sobre ellas hago algún cambio, hasta puedo llegar a generar algún otro defecto que no quería que aparezca. La placa salió de la producción, así como está, la observo. Observarla quiere decir medir la cantidad que a mí me está interesando, en este caso, contarle la cantidad de defectos. A eso se le llama observarla o hacer una observación. En el problemita de las placas, voy a hacer un estudio observacional. No modifico a las placas, salen, el láser les cuenta y listo, y mira la variable número de defectos. ¿Cuándo vamos a hacer un estudio experimental? Bueno, ya ustedes van a leer otros problemas, y yo voy a trabajar el miércoles también con otros problemas, en los que a veces a las unidades elementales, bueno, hay que someterlas a un experimento de, no sé, qué sé yo. Si quiero a lo mejor analizar si un determinado solvente, qué sé yo, va a tener el efecto que yo quería que tenga sobre mis unidades elementales, bueno, la someto a la aplicación de eso, me fijo cómo reacciona, cuento la variable antes y después, comparo, ¿se entiende? Acá no hay ningún experimento de por medio. Sale la placa de la producción y se mira si tiene defectos o no tiene defectos, cuántos tiene. Entonces es un estudio observacional. Dentro de los estudios observacionales yo puedo ver si es muestral, hay una subdivisión, en muestral o poblacional. Acá me dijeron que voy a analizar todo el lote, porque quiero ver si el lote se lo puedo mandar al cliente. Le voy a decir que es un estudio poblacional, porque la población no era más que esa población finita de 80 placas, y las voy a mirar a todas. Si mañana me dicen, puedo cambiar el objetivo, mañana me dicen, no, someter a las 80 placas al láser, no, es muy costoso, me va a llevar mucho tiempo, el cliente quiere que le responda ya, y bueno, elijo al azar 10 de las 80 o menos, y a esas las estudio. Bueno, estoy haciendo un estudio observacional, pero muestral. ¿Se entiende la diferencia? La población no cambió, sigue siendo la de las 80 placas, pero el estudio lo hago muestral, porque no sé, porque no pude llegar a hacerlo, a observar mi variable en todas las unidades, porque algo me lo impidió, y entonces voy a tomar una muestra y voy a analizar solo la muestra. Ustedes se van a tener que preguntar todas esas cosas, porque depende de si es muestral o poblacional, van a tener que proceder con diferentes técnicas. ¿Sí? ¿Se entiende? Cuando yo elijo una muestra, estoy cambiando el problema. Estoy diciendo, sí. Una pregunta, ¿que sea muestral significa que sea menos exacto? Qué buena O sea, pregunta. lo puedo... Todavía ni sabemos qué quiere decir exacto, pero todos más o menos nos imaginamos, porque la exactitud es un concepto que vamos a ver más adelante. Seguro que estudias agrimensura, ¿o no? Irina. No, civil. Ah, bueno, Sí. sí, más o menos. Pero ustedes la exactitud y la precisión los persigue, ¿viste? También. Entonces ustedes ya saben a esta altura qué es la exactitud. Y que tome una muestra, para la muestra en sí, va a tener exactitud. Si yo con ese resultado que obtuve en mi muestra quiero sacar conclusiones para la población entera, claro, bueno, ahí voy a tener que ver cuán exacta estuve, cuán precisa, y no aprendimos todavía nada, pero lo vamos a aprender en esta materia, a medir esa precisión y esa exactitud, ¿sí? Más o menos, ¿te contesto ahora? ¿Te sirve la respuesta? Pero bueno, es que no te queda otra. Cuando a vos te dijeron, no, las 80 placas no las vamos a poner a mirar a todas, tomate una muestra. Bueno, y me viene muy bien tu pregunta para decir, ¿de qué manera yo trato de no ser de alejarme tanto de lo que le puede pasar a la población entera mirando nada más que 8 de las 80? Voy a hacer lo que se llama una observación de la muestra, una observación aleatoria. Voy a tomar una muestra aleatoria.
¿Qué quiero decir? Yo no voy a ir mirando las placas y a la que a mí me gusta la agarro y a esa la tomo en mi muestra para que el promedio de número de defectos me dé chiquitito, agarro las que veo que salieron más lindas. No, aleatorio el muestreo. A lo mejor le puedo poner a la máquina un reloj que cada tanto pare, saque una fuera, la separe, voy conformando mi muestra de manera aleatoria. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque, y en esta materia necesitamos la aleatoriedad todo el tiempo. El azar, aleatoriedad, más o menos son la misma cosa. Yo, ¿cómo voy a elegir las placas que a mí me gustan si después quiero sacar conclusiones respecto al lote entero, a la población entera? No, obviamente me va a dar, bueno, si quiero hacerlo de manera corrupta lo voy a hacer, pero si quiero hacer un buen muestreo y que las conclusiones sean buenas, los resultados se tienen que sacar sobre una muestra aleatoria. Nos estamos desviando un poco del problema, porque nosotros dijimos que el lote lo íbamos a analizar todo, pero yo les cambié un poco el objetivo que teníamos para poder ir entendiendo todos estos conceptos, ¿sí? La muestra siempre tiene que tratar uno de que sea aleatoria, para poder tomarla como, si bien nos falta mucho, pero para poder tomarla como muestra simple para poder inferenciar, para poder estimar sobre la población entera qué es lo que ocurre. Si yo logro contarle el número de efectos a esas 8 porque me dijeron que no iba a poder con las 80 y es una muestra simple, quiere decir aleatoria, no la elegí a dedo, sino que la elegí al azar, cuento el número promedio de defectos y si en las 8 me dio que el número promedio vale 1.5, es como que es de sospechar, después vamos a aprender a ver cómo hacemos, es de sospechar que si la muestra fue bien elegida, es de sospechar, no quiere decir que sea exacto, que en el lote entero el promedio va a ser 1.5 y no sé si me arriesgo a vendérselo al cliente, ¿sí? ¿Está bien? Saco conclusiones de la muestra hacia la población. Aunque no lo crean, para poder aprender a hacer esa estimación o esa inferencia, hace falta que estudiemos todo este cuatrimestre. Vamos a aprender a hacer estimación en la semana 14. Así que me estoy adelantando, pero porque me vino bárbara la pregunta de Irina, pero falta mucho para eso. Vamos a la etapa PPDAC, a la del D, que tiene que ver con, y acá no les voy a decir mucho, porque les voy a dejar directamente que lean la paginita del material, no tiene nada interesante más que, bueno, están viendo que estamos recolectando datos, tengo que volcarlos en algún lado, si no, ¿cómo voy haciendo para guardar en mi memoria qué es lo que va saliendo del láser? El láser, bueno, estará asociado a algún software que va guardando, o en una simple planilla de Excel, en una planilla de volcado que yo me vaya haciendo, que la placa 1 tiene 2 defectos, que la placa 2 no tiene, una planilla de registro y luego de volcado de la variable que esté midiendo. Acá está el valorcito, que el X minúscula, y acá está el valor X mayúscula, lo voy volcando. Si es la longitud, bueno, esta segunda columna lo que va a ir teniendo ahí es números reales que tienen que ver con la longitud de la placa que fui obteniendo, pero recolectar datos. Ahora, no tengo nada para contar de cómo recolectarlo. Ustedes se organizarán a ver cómo lo recolectan. Lo que sí quiero agregarles es que los datos tienen, como dice ahí, como dice el libro, tiene que ser de buena calidad. No sé si está muy explayado en el libro, pero es bueno que le aportemos un poco más a lo que dice. ¿Qué querrá decir de buena calidad? A ver, yo a veces no puedo controlar la calidad de los datos, pero digo, a ver, que la planilla de volcado tenga cuidado como la voy haciendo, no sé, que la máquina en la que estoy registrando funcione bien, que el que puse a tipear esté atento y no se distraiga, de buena calidad, que los datos sean fehacientes, ¿sí? Que si estoy tomando medidas, y qué sé yo, no sé, si la longitud es 121,6, que no apriete mal, digamos, las teclas y ponga un 7. En ese sentido, de buena calidad.
no solo con lo que tiene que ver con el registro, sino datos fehacientes. Como si alguien tiene que medir, qué sé yo, algo con un micrómetro, que mide, sepa medir, sepa usar el micrómetro. Que Una lo cosa sepa así. usar, claro. Sí, por ejemplo, que no me llame a mí, porque no lo voy a saber usar. Exacto, Alan, bien. Bueno, terminen de leer del material porque les aporta algunas cositas más, pero no nada demasiado complicado. Sí, la etapa de D y A del PPDAX más o menos van mezcladas, van juntas. Ya estamos en la parte de, bueno, registré los datos, bueno, vamos a analizarlos ahora. La A tiene que ver con el análisis de los datos. Está bastante detallado acá y a veces uno lo pasa rápido, pero tiene que, como decíamos recién, mirar la calidad de los datos, chequear si no hay algún dato que me salteé, chequear de que si hay un dato, no sé, si en esa planilla que les mostré recién acá, que hicimos así a mano alzada, aparecen todos datos del orden, no sé, vamos a seguir con el número de defectos porque si no me desvío mucho del problema, pero si apareció un 0, después apareció un 0, después apareció un 1 de la otra placa, después apareció, no sé, un 2, después apareció un 22, o sea, durante un rato largo eran todos numeritos entre 0 y 2 y después apareció un número grande. Bueno, ir a seguir la trazabilidad de ese dato y a mí me da la sensación que ahí hay alguien que apretó mal la tecla y sin querer se le fueron 2 en el registro. A eso nos referimos con hacer un análisis de datos que no correspondan o códigos mal ingresados, y sobre todo ser ordenados en la planilla de volcado que hicimos para poder. Imagínense que nuestras placas son 80 nada más, pero si estoy con un problema de cientos y cientos de datos, cuando lo encuentro uno erróneo, poder hacer la trazabilidad de dónde vino el error y detectar de dónde provino. Porque en todo caso a lo mejor puedo volver para atrás y registrar de nuevo ese valor, analizar de nuevo esa placa, someterla a que la midan de nuevo, etcétera, ¿sí? Hay que ser prolijos y eso va a llevarnos a que cuando inferenciemos, sobre todo cuando tengamos que de nuestra muestra pasar a la población, podamos controlar el error, ¿no? El error al estimar el promedio global cuando lo midamos a partir de la muestra. No es este un problema en el que tengamos que hacer este análisis inferencial que les dije que vamos a aprender a hacer recién a fin de cuatrimestre. No es este un problema. Yo lo elegí justamente como muy básico. ¿Por qué? La respuesta es porque nosotros, al medir las 80 placas, estamos haciendo un estudio poblacional, observacional poblacional. No dejo ninguna placa sin mirar. Yo, por un ratito recién, para poder hacerles entender el concepto de muestra, me paré en la situación de que elijo algunas y de cómo tengo que elegirlas, pero el estudio original era observacional poblacional. Entonces, cuando eso ocurre, esto, si no lo sé hacer, no pasa nada porque no lo necesito hacer. ¿Mm? Pero en la mayoría de los problemas, sobre todo lo que tengan que ver con problemas de mediciones, voy a tener que aprender a hacer un análisis inferencial porque en general uno trabaja con muestras y tiene que inferenciar a la población entera. ¿Sí? Falta mucho para eso. Estoy solo tirando algunas cosas así sueltas porque estamos viendo un pantallazo general en este capítulo 1 y después nos vamos a detener a mirar todo con detalles. Por último, en las etapas de las conclusiones, para el problema de esta distribuidora, la conclusión va a ser, bueno, terminé de calcular el promedio. Conclusión, ¿se lo envío o no se lo envío? Pero cuando sea un estudio más grande de una población en la que yo no pude trabajar con la población entera, ya sea porque es infinita o porque es muy grande, y tuve que, a partir de mi muestra, sacar conclusiones, esas conclusiones van a estar siempre sometidas a errores. Lo que yo quiero es tratar de controlar ese error, como dije hoy al principio de la clase. Quiero tener una manera de controlar y, como voy a tomar decisiones, quiero que los riesgos estén controlados, ¿sí?
no tengo mucho para decirles ahora porque tenemos que aprender a hacer el análisis inferencial. Eso es lo único que vamos a decir en este capítulo por ahora, ¿sí? Esta unidad tiene 9 actividades. No tiene demasiado sentido de que resolvamos ahora ninguna porque yo quiero que se sienten tranquilos, no hay ninguna cuenta para hacer, cada actividad se pasa muy rápidamente, 5 o 10 minutos, por eso me arriesgo a decirle que las hagan todas, las 9 para el miércoles. Ustedes hagan lo que les parezca, yo trato de que les voy a pedir que sigan mi consejo, si quieren ir al día, bueno, yo cada clase les voy a ir marcando qué es lo que tienen que hacer. Si quieren que la clase que viene podamos discutir sobre las actividades, bueno, es mejor traerlas pensadas a las 9. No las vamos a hacer en clase, vamos a discutir simplemente sobre lo que hicieron. Pero no hay ninguna que necesite de cálculos y nada, porque no aprendimos a hacer ningún cálculo. Son 9 actividades que me van llevando por distintos problemas y de alguna manera el único objetivo que tienen es que refuercen estas pocas definiciones que vimos hasta ahora. Están en la última sección del capítulo, ¿sí? La sección 1.8. A continuación, en la sección 1.9, eso ya es tarea para más adelante, en la sección 1.9, lo pueden ir haciendo ya, hay un par de páginas, o 2 o 3, que les explica cómo instalar el software que vamos a utilizar, que no es obligatorio, pero que es recomendable aprender a utilizar. Que si tenemos tiempo en algún momento en clase, haremos alguna actividad con el software, pero va a quedar para uso de ustedes como una herramienta que lo único que les va a hacer es agilizar el trabajo en las actividades, ¿sí? Yo voy a poder hacer entre hoy y mañana y el miércoles las 9 actividades porque son cualitativas, tengo que escribir un par de renglones en cada una, pero cuando nos pongamos a resolver en los capítulos siguientes ya problemas que necesitan de gráficos, de cálculo de medidas, resumen, ni hablar de cuando hagamos inferencia al final, no está prohibido hacerlo a mano, pero es más ágil si me acostumbro a usar el software específico que se llama RStudio. Está descrito en la sección 1.9 ya para que lo vayan haciendo cuando tengan tiempo, cómo instalarlo, cómo bajar los paquetes que van a necesitar, cómo importar planillas desde Excel, porque yo me puedo conformar con un Excel, pero bueno, RStudio es más potente, es un software estadístico específico. Excel es algo más casero, ¿sí? Así que vayan haciendo eso cuando tengan tiempo, el fin de semana, un día de lluvia, y lo vamos teniendo ahí a mano cada uno en su compu, ¿sí? Yo hoy, por única vez, creo, porque no creo que después la vorágine del cuatrimestre nos los permita, por hoy voy a cortar la clase antes porque no quisiera ya llenarlos más de cosas. Este es el desarrollo del capítulo 1, nada más con lo que vamos a hacer el miércoles de, entre todos, discutir las 9 actividades, ¿sí? Si quieren quedarse estos 15 minutos preguntando algo que no les haya quedado claro, o si ya se sentaron con el capítulo y les llegaron algo y no entienden algo, yo estoy disponible. Si no, los saludo y nos vemos el miércoles en la facu. ¿O alguna duda que tengan respecto de la inscripción? No, ninguna duda, profe. Se entendió Nos todo. vemos, profe. Yo tampoco, Por ahora, profe. ¿no? A mí también. Bueno. Nos vemos. Voy saludando a los que se van Hasta yendo luego. entonces. Chao, profe. Chao, Chao, buen nos miércoles. Chao, chao. Chao a todos. Chao, profe, gracias. No, hasta luego, gracias a ustedes. Nos vemos.